Tras el final del exitoso Deep Purple MK2, en julio de 1973 se pondrían en marcha los planes para el nuevo Deep Purple. Ritchie Blackmore le ofrecería el puesto de vocalista a Paul Rogers, pero este, tras pensarlo durante 2 semanas, rechazaría la oferta. Sin embargo, ya tenían visto el futuro candidato para el puesto de bajista, mientras que para el puesto de vocalista deberían publicar un aviso en la revista Melody Maker. Glenn Hughes nació en Cannock, Staffordshire, el 21 de agosto de 1951. Desde joven comenzó a interesarse en la música, dejando la escuela secundaria a la edad de 15 años, aprendiendo a tocar la guitarra para luego definirse como bajista y cantante. Sus principales influencias eran Otis Redding, Stevie Wonder y otros artistas de música afroamericana del sello Motown. Dueño de una maravillosa voz, en sus inicios integra las bandas Hooker Lees, The News y luego Finders Keepers. En 1969 Glenn Hughes se une a la banda Trapeze, grupo pionero en la fusión del hard rock con el funk. Trapeze fue una banda de 5 músicos que luego se transformaría en un power trio que logró un mediano éxito, especialmente en Estados Unidos, donde giraban continuamente, sobre todo en el estado de Texas. Durante los casi 4 años de su carrera lograrían editar 3 álbumes en estudio titulados Trapeze, Medusa y You Are the Music, We Are Just the Band. A comienzos de 1973, el triunvirato Blackmore Lord Pace lo tenía previamente seleccionado como candidato para la nueva formación. El bajista terminaría abandonando a Trapeze al ser seducido por la tentación de la fama y el dinero, aceptando ser el nuevo bajista de Deep Purple a partir de julio de 1973. David Coverdale nació en Salburn, Yorkshire, el 22 de septiembre de 1951. Sus influencias musicales eran bandas de blues y soul, y cantantes como Otis Redding, Wilson Pickett y Joe Cocker. David Coverdale comenzaría tocando la guitarra, pero luego eligió definirse como cantante. A principios de los 70 había liderado un grupo llamado The Government. Más tarde, en 1973, cantaba en una banda llamada Fabulosa Brothers, que se disolvería tras haber grabado un demo para un sello medianamente interesado. David Coverdale decidió contestar a un anuncio en la revista Melody Maker. Deep Purple recibiría muchas cintas de grabaciones de aspirantes al puesto de vocalista, pero increíblemente tomarían nota de un total desconocido para ellos, que solo había enviado un solo demo grabado en pésimas condiciones, siendo el tecladista John Lord el primero en darse cuenta que el tono de su voz tenía algo especial. Tras una sola audición, la banda estaba medianamente convencida, pero Ritchie Blackmore tenía sus objeciones en cuanto al aspecto físico, ya que David Coverdale usaba lentes, padecía erupciones en su cara y además tenía algo de sobrepeso. Una semana más tarde se le informó que era aceptado, pero antes de su ingreso se lo envió a un control médico en donde tratarían algunas falencias físicas, suministrándole pastillas para adelgazar y sometiéndolo a una cirugía ocular. David Coverdale quedaría finalmente integrado a la banda en agosto de 1973. Deep Purple quedaba ahora integrado por Ritchie Blackmore en guitarra, John Lord en órgano, Ian Pace en batería y los recién llegados David Coverdale en voz y Glenn Hughes en bajo y voz. Y a esta formación se la conocería como Deep Purple MK3. A partir de septiembre de 1973, la banda se instalaría en un antiguo castillo conocido como Clairvaux Castle para comenzar a componer y ensayar el nuevo repertorio de la nueva formación. El 23 de septiembre, la nueva alineación sería presentada ante la prensa. En noviembre de 1973, este Deep Purple viajaría con el estudio móvil de los Rolling Stones a la ciudad de Montreux, pero esta vez el lugar elegido sería una sala de un centro de conferencias. La atmósfera durante las sesiones de grabación estaba llena de optimismo, buena relación y permanente aporte de ideas de todos los integrantes de la banda. Las sesiones de grabación del nuevo álbum se completarían a finales del mes de noviembre. La primera presentación de este Deep Purple MK3 sería el 8 de diciembre en la ciudad de Copenhague, agregándose shows en las ciudades de Bruselas y Stuttgart, conciertos que servirían para foguear al nuevo Deep Purple. Tras estos conciertos, la dupla Coverdale-Hughes ya se hallaba plenamente confiada en el seno de la banda. Glenn Hughes on the bass and the vocals and David Coverdale. En enero de 1974, la banda comenzaría el año con 3 conciertos en París, otro en Stuttgart y otro en la ciudad de Düsseldorf. En la nueva lista de temas para los conciertos de esta nueva formación se mantendrían Space Trucking con las extensas improvisaciones de Mandrake Roots, y la ya mundialmente aclamada Smoke on the Water sería cantada por David Coverdale en la primera estrofa, por Glenn Hughes en la segunda y por ambos a la vez en la tercera estrofa. A
fines de enero, la banda debería suspender su gira debido a una inminente cirugía de apéndice a Jon Lord, reiniciándose las actuaciones en vivo a partir de marzo. En febrero de 1974 se lanza el nuevo álbum titulado Burn en el Reino Unido, llegando al puesto número 3, y en marzo sería editado en Estados Unidos, logrando el puesto número 9. El álbum Burn se convertiría en un éxito y en uno de los favoritos del público, siendo considerado uno de sus mejores álbumes. La canción Burn abriría el disco con energía y velocidad, exhibiendo elegancia con arreglos de música clásica, confirmando a Ritchie Blackmore y a Jon Lord como los auténticos precursores del futuro metal clásico. La canción Might Just Take Your Life sería lanzada a la venta como simple y sería incluida en los shows. La canción Mistreated presenta un clima triste y melancólico con un Blackmore altamente inspirado y un acertado David Coverdale que hace suya a la canción en cada estrofa. Lay Down, Stay Down es uno de los temas más poderosos del disco, donde se destaca un gran trabajo a nivel grupal sobresaliendo el baterista Ian Pace. Si bien esta canción fue incluida en la gira de Burn, lamentablemente sería borrada a fines de este año. Una de las joyas de este disco sería la espectacular You Fool No One. En los conciertos, esta canción sería precedida por un solo de Jon Lord y luego en su parte final dejaría lugar para los solos de Ritchie Blackmore y de Ian Pace. La frutilla del postre sería el instrumental A200, una pieza similar a un bolero de Ravel a la Jon Lord, en donde se da el lujo de juguetear magistralmente con su recién incorporado sintetizador ARP Odyssey. De ahora en más, Jon Lord llevaría en sus giras dos de estos sintetizadores, más un piano Rhodes que había agregado desde 1972 y el acostumbrado Hammond enriquecido con un Ring Modulator Maestro. La canción What's Going Here presentaba un excelente solo del guitarrista Ritchie Blackmore, quien no dejaría de lucirse a lo largo de todo el álbum. Esta canción, si bien sería tocada en los primeros conciertos, también sería borrada de la lista de temas. En cuanto a las composiciones, si bien en el Deep Purple MK2 se repartieron los créditos en 5 partes iguales, a partir de esta nueva etapa las canciones serían acreditadas solamente entre los músicos que realmente hubieran participado en las composiciones. En el año 2004 el álbum Burn sería reeditado y remasterizado con el agregado de bonus tracks conmemorando los 30 años de su lanzamiento. Esta reedición incluye la canción Cornelius Ready, que no fue incluida en el álbum original, pero sí sería utilizada como lado B del simple Might Just Take Your Life. Para la gira del álbum Burn, la lista de temas estaba constituida por canciones del nuevo álbum como Burn, Might Just Take Your Life, Lay Down, Stay Down, Mistreated y You Fool No One. Del viejo material solamente quedarían Smoke on the Water y Space Tracking, agregándose para los bises How I Start y novedosamente un innecesario cover de la canción Going Down, canción que poco tendrá que ver con la excelente calidad del repertorio de Deep Purple. En marzo de 1974 sale a la venta First of the Big Bands, álbum acreditado a Tony Ashton y Jon Lord. En este mes de marzo empezaría una monumental gira por Estados Unidos y se extendería hasta abril. Con fines de disminuir las complicaciones en cuanto a descansos y lograr una mejor logística, los managers alquilarían un avión Boeing 720 llamado Starship One. La primera gran gira de este Deep Purple MK3 en los Estados Unidos llegó a su punto culminante en el festival California Jam, con la mayor audiencia de la banda estimada en más de 200.000 personas. De acuerdo con el programa, Deep Purple cerraría el festival, pero en el último minuto los productores modificaron el orden de actuación de los grupos, dejando a Emerson, Lake and Palmer para el final. Esto desató la ira de Ritchie Blackmore, que lo tomó como una humillación para su banda, negándose a salir al escenario. Después de negociar con la productora, consiguieron convencerle para actuar. Sin embargo, Ritchie Blackmore ya había decidido vengarse de la siguiente manera. Cuando la banda estaba interpretando el último tema, Space Tracking, Blackmore maltrataría su guitarra hasta dejarla caer al foso. Luego tomaría una segunda guitarra que volvería a maltratar, pero esta vez con el mástil comenzaría a golpear una y otra vez una costosa cámara de televisión de la cadena ABC, la cual dejaría de funcionar. Luego de terminar de romper esta guitarra
y arrojar los pedazos al público, tomaría una tercera guitarra y daría una señal a su asistente para que provocara una explosión detrás de sus amplificadores. Mientras Ritchie Blackmore protagonizaba este singular espectáculo, la banda seguía tocando en medio del intenso humo, lo cual marcó el punto álgido del show. Luego de este concierto, la banda debería huir en helicóptero para evitar ser arrestados. La banda sería demandada por la cadena ABC debido a los daños ocasionados. Este evento, que había sido filmado para la televisión, sería editado en VHS, luego en DVD y más tarde en CD. A partir de mayo de 1974, realizarían una fuerte gira por toda Gran Bretaña, presentándose el 22 de mayo en el Kilburn State Common, donde quedaría registrado el show que más tarde se editaría como el Live in London. Sin haber sido olvidado jamás el glorioso Deep Purple MK2, a esta altura de los acontecimientos, el Deep Purple MK3 había sido casi totalmente aceptado por la mayoría de los fans. Para el mes de junio siguiente, Jon Lord se tomaría unos pocos días para volver a trabajar nuevamente con una orquesta, en una nueva obra que sería tocada en vivo, televisada y lanzada como un nuevo trabajo solista. Esta obra se titularía Windows. La música para esta obra había sido compuesta por el tecladista Jon Lord y el compositor alemán Eberhard Schenner. Esta obra fue grabada en un concierto en Múnich el 1 de junio de 1974, con la orquesta de The Munich Chamber Opera, más la participación de David Coverdale y Glenn Hughes, sumándose el tecladista Tony Ashton, el guitarrista Ray Fenwick y el baterista Pete York. Para el mes de julio de 1974, la banda regresaría a los ensayos para el nuevo material del Deep Purple MK3, ensayos que tendrían lugar nuevamente en Clairvaux Castle. Pero esa es otra historia que continuará en el siguiente capítulo. Si les gustó este video, pueden comentar, darle like, compartir y suscribirse a El Tocadiscos de Aldo. Muchas gracias.